Buenas noches, bienvenidos. Esta es la clase de Programación 2. Bueno, ustedes ya transitaron Programación 1 y ahora es momento de empezar a la segunda etapa. Vamos a presentar mi materia, les voy a compartir pantalla. Acá vamos. Así les voy contando un poco de qué se trata. A ver, denme un minuto. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces la materia con la que vamos a compartir se llama Programación 2 y vamos a hacer un breve recorrido para ver de qué se trata. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata la materia? ¿Cuál es el cronograma de clases? Vamos a ver el tema de la regularidad y los medios de comunicación. Bueno, entonces, el objetivo de esta materia es equipar a los estudiantes con habilidades avanzadas de programación y análisis de datos que sean esenciales para su éxito en el campo de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. O sea, es como darle un equipamiento más fuerte para que ustedes puedan llevar adelante las actividades de esta área. ¿Sí? Muy bien. Entre los temas, antes que avancemos, vamos a ver primero algunas cosas básicas. Ustedes van a poder encontrar dentro, ustedes ya están familiarizados porque este es su segundo cuatrimestre dentro de esta carrera. Entonces, una vez que entren a la plataforma, ahí van a poder ver en detalle cuál va a ser nuestro cronograma de clases. O sea, ahí ya van a encontrar que están por semana, por fecha y los temas que vamos a ver. Incluso ya están la fecha de los parciales, primer parcial y segundo parcial. Entonces ahí pueden acceder a toda esta información. En cuanto a la regularidad, como ustedes bien saben, hay diferentes condiciones de regularidad. Pero acá lo básico que ustedes tienen que recordar es que tienen que rendir programación 1, porque hay correlatividad de materia, o sea que condición necesaria para tener aprobada esta materia es tener aprobada antes programación 1. Bueno, entonces dentro de las condiciones de regularidad, esta materia es promocional, o sea, es promocional quiere decir todas aquellas personas que se sacaron más de 7 que tengan un promedio más de 7 y o sea, hayan aprobado los dos parciales durante el año y hayan presentado un 80% de los trabajos, de las actividades que vamos a ir viendo durante estos meses, ¿sí? Entonces esas son las condiciones para ser un alumno promocionado, pero sin embargo no es promoción directa. Esto quiere decir que aparte, después van a tener que dar un pequeño oral conmigo explicando algún tema o algún trabajo que hayan realizado. Bueno, y entonces con eso ya cumpliríamos con la instancia y con eso promocionarían la materia. Después tenemos el alumno, pero recuerden esto, vuelvo a recalcar, es muy importante que tengan aprobado programación 1, que es su correlativa, ¿sí? Entonces, primero siempre rindan programación 1. Después tenemos los alumnos regulares, o sea que les han tenido algunos problemas en este transcurso, entonces tienen que rendir un examen a final de año para el cual deben inscribirse. Y después tenemos que han cumplido las condiciones, pero le faltan algunas, entonces sería la segunda condición. Y después tenemos los alumnos libres, que serían aquellos que no cumplen ninguna de las condiciones y que tienen que tener un examen, por un lado escrito y por el otro lado oral, mucho más extenso. Entonces, bueno, ¿cuál sería mi consejo? Esto es hay que ir caminando de a poquito, haciendo las actividades. Acá tienen el soporte, entonces aprovechen todas las herramientas que tienen a disposición, utilicen el foro de consultas e inicien. O sea, no se queden atrás con los temas porque uno los empieza a dejar y después se amontonan, se amontonan, se amontonan y después ya se hace inmanejable. Entonces, un pasito a la vez y van yendo y así van avanzando. Cualquier duda, no duden en consultarme. Si tienen algún inconveniente, me avisan, entonces tratamos de solucionar. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la regularidad. Medios de comunicación. Los medios de comunicación que nosotros vamos a tener va a ser el foro. Recuerden que yo voy a entrar a la noche, 2, 3 veces a la semana, no voy a entrar todos los días, o sea, no es automático como funciona un WhatsApp, ¿sí? Entonces siempre traten de aclarar de qué tema se trata y entonces yo les voy a ir contestando, ¿sí? Bueno, voy a avanzar en la presentación.
Ya vimos entonces estos temas importantes como son el cronograma, o sea, ya está todo estructurado el cronograma de clase durante estos meses, la regularidad, las condiciones de regularidad. Siempre es mejor, siempre, promocionar una materia, siempre. Entonces, eso es una construcción que se hace semana a semana. Entonces, trabajen en eso porque esta materia es troncal de su carrera. Entonces, es muy importante que ustedes la manejen, la sepan. Y es todo práctica. Entonces, es muy importante el hacer de su parte, ¿sí? Entonces, ese es el consejo. Traten de regularizar. Después, si hay algún caso particular, siempre lo charlan conmigo y después vamos viendo cómo vamos resolviendo, ¿sí? Muy bien. Vamos a avanzar al siguiente. Ya les dije que el objetivo de esta materia es equiparlo con estas herramientas, con el manejo de estas herramientas básicas de la ciencia de datos y del machine learning. Estos serían sus primeros pasos, así que son sumamente importantes. Entonces, no se descuiden de estos temas. Vamos a ver, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar trabajando con Anaconda. ¿Qué es lo que va a hacer Anaconda? Anaconda es una plataforma muy poderosa que lo que hace es nos permite desarrollar allí los programas que nosotros utilicemos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, y Anaconda tiene un montón de características especiales que ya lo vamos a ver en la primera clase, que va a ser la otra. Yo voy a tratar de subir antes, durante esta semana, ya para el viernes, dejar subida el tema de la instalación. Cosa que el lunes, si quieren asistir a esta clase y tienen algún problema, me pueden plantear en vivo el inconveniente que tengan, ¿sí? Bueno, entonces con lo que vamos a trabajar, con el entorno que vamos a trabajar va a ser Anaconda, ¿sí? Bueno, luego nuestro lenguaje así base va a ser Python. Python es el lenguaje más utilizado junto con R. Yo soy muy fan de Python, prefiero Python, para trabajar con ciencia de datos y con Machine Learning. Dentro de Python vamos a tomar algunos temas de programación, como son, por ejemplo, el tema de clases y el tema de programación orientada a objetos. Esto es nodal para que después podamos ir abordando todos otros temas. Entonces vamos a conocer cuáles son las principales características de la programación orientada a objetos, que no es solamente de Python, sino que hay muchos otros lenguajes que también tienen. Es un paradigma la programación orientada a objetos. Es la forma en la que se programa donde todo se considera un objeto y de esa manera se va relacionando con otros y es muy fácil, es mucho más fácil para nosotros como humanos que tendemos a clasificar todos en objetos, nuestro mundo se clasifica en objetos, en relaciones entre objetos, resulta mucho más fácil de entender. De hecho, Python es un lenguaje bastante amigable. Si nosotros habláramos en inglés, sería mucho más fácil de entender porque es como si te hablara. O sea, te dice, por ejemplo, is, in, utiliza pequeñas palabras que si, después uno ya se acostumbra y las incorpora, pero si fuéramos angloparlantes sería mucho más fácil de entender. Para mí Python resulta muy amigable y me encanta, es hermoso el lenguaje. Bueno, entonces habíamos dicho que entre los temas que vamos a ver va a ser clases y programación orientada a objetos, que sería nuestra segunda clase. Em, Esto nos va a permitir entender cómo se programa en bloques, en módulos, donde uno puede ir separando partes de código y llamarlas sin hacer toda esa copia de ese código completo cuando uno lo necesita, ¿sí? Luego vamos a trabajar también con funciones. Las funciones son trozos de códigos que hacen algo en especial, ¿sí? Entonces, eso nos sirve también para poder modularizar. Por ejemplo, si hay algo que vamos a hacer de manera muy seguida, entonces lo mejor es crear una función. Si sabemos que vamos a tener una base de datos y siempre vamos a querer, por ejemplo, transformarla todo en minúscula, así como más básico, transformarla todo en mayúscula, transformar determinada cosa, yo ya creo una función que haga eso. Y de esa manera se automatiza. O sea, en realidad lo que hacemos con Python es automatizar muchas cosas para no hacerla manual y optimizar el trabajo que hacemos. Bueno, entonces en Python, dentro de lo básico, vamos a ver clases y programación orientadas a objetos. Muy bien, acá avanzo una slide. Y luego vamos a empezar a trabajar con las librerías de NumPy. Python lo que se caracteriza es que en el mundo hay muchísimos programadores trabajando y creando nuevas librerías. Nuevas librerías, ¿qué es una librería? Una librería es un conjunto de archivos de códigos que cumplen determinadas funciones. Entonces,
esto es muy importante en la ciencia de datos. Acá ustedes ven que hay tres, por ejemplo, NumPy, Pandas y Matplotlib. Por ejemplo, con NumPy lo que hace es trabajar con arreglos. Entonces con NumPy sería como que está optimizada para las operaciones matemáticas. Entonces está optimizada de tal forma que resulta mucho más fácil realizar operaciones, eh, indexar objetos, hacer operaciones booleanas y hacer slicing. Entonces es mucho más fácil de trabajar con datos, porque lo que tiene cuando se trabaja en ciencias de datos o en machine learning es que se trabaja con muchísimos, usualmente miles, millones de datos. Entonces si uno trabaja con Python puramente, resulta muy costoso porque para Python todo es un objeto. En cambio, NumPy está optimizado para las operaciones matemáticas, entonces resulta mucho más rápido y liviano para poder trabajar con esto. ¿Sí? Entonces, excelente. Luego, nuestro principal, el caballito de batalla, que va a ser Pandas. Pandas, ya van a ver, lo van a amar, les va a encantar porque es fantástica esta librería. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos trabajar con estas bases de datos. Cuando nosotros recibimos una base de datos, casi siempre está, digamos, sucia. O sea, esto hay que acomodarla, arreglarla. Siempre vamos a tener muchos datos faltantes, eh, datos que son incongruentes. Entonces tenemos que aprender a procesar estos datos de manera de que después podamos trabajar con ellos y obtener, podamos sacar conclusiones de esos datos, podamos hacer operaciones, pero primero viene toda esta parte previa de realizar el pretratamiento de los datos. Y para eso nuestra herramienta va a ser Pandas. Pandas es, digamos, es una librería de Python, ¿sí? Y después vamos a empezar a trabajar con ella en diferentes cositas que van a estar muy lindos. Y luego nosotros hacemos trabajos con Pandas y encontramos determinados valores, pero es muy importante el poder visualizar esto. Entonces, Python cuenta con otras librerías, por ejemplo, Matplotlib, Seaborn, que con esto, vamos, esperen que voy a cambiar de slide. A ver, vamos a ir al siguiente. Que con ella lo que nos va a permitir va a ser poder observar estos datos, pero no solamente eso, no es solamente para la presentación, sino muchas veces nosotros de manera gráfica vamos a poder ver otras cosas de los datos a partir de los gráficos. Por ahí cuando tenemos las tablas y vemos tantos datos acumulados, resulta muy difícil sacar conclusiones de eso. Entonces, es muy importante la parte de la gráfica que me va a permitir ver de otra manera cómo están representados esos millones de datos en un gráfico. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante para poder hacer el análisis de los datos en la utilización de analizarlos, poder utilizar estas herramientas gráficas, que algunas son muy bonitas y después si uno le gusta la parte de la visualización, se puede hacer muchas cosas. Y luego, finalmente, vamos a ver SciPy, que lo que es una otra librería también de Python, que lo que nos va a permitir va a ser introducir en el mundo del Machine Learning. Entonces, esto nos va a permitir trabajar con eso. Ya sabemos, ya ustedes, o sea, eligieron esta carrera porque ya deben haber investigado de qué se trata, que lo que hace el Machine Learning es construir modelos a partir de los datos que pueda o bien realizar predicciones o bien obtener conclusiones, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos ciertas herramientas que nos brinda esta librería. Y luego, bueno, después que trabajemos y juguemos con todo esto, vamos a mirar en una clase para conocer otro lenguaje que es el R. En el R también se trabaja mucho en ciencia de datos y machine learning, aunque nuestro foco va a estar puesto en Python, que yo soy muy fan de Python, o sea, me encanta. Muy bien, entonces estamos viendo eso. Bueno, y acá estamos en un mundo en que hubo una explosión de lo que es Machine Learning, inteligencia artificial. Entonces acá les puse una frasecita de Stephen Hawking, que ya falleció hace un par de años, que dijo, la inteligencia artificial puede ser la mejor o la peor cosa que le ha sucedido a la humanidad, tal cual. No hay cosas inherentemente malas, inherentemente buenas, sino a lo que lo hace es como el uso que hace de esa herramienta. Bueno, ¿yo qué les digo? Mi consejo, esta clase va a ser muy breve porque es solamente la presentación,
ya después vamos a tener como más espacios. Los espero en este espacio de intercambio. Traten de asistir porque es un horario cómodo. Yo he elegido un horario que sea cómodo para ustedes. Entonces me gustaría que vengan, participen, podamos intercambiar. Además, nos sacamos las dudas en vivo, que por ahí su duda puede ser la duda de otra de las personas que también asisten, sus compañeros. Entonces los espero que estén, que vengan acá a compartir. Bueno, en cuanto a este mundo, yo lo que es práctica, práctica, práctica y más práctica. Siempre se empieza aprendiendo yo soy docente, o sea, siempre he enseñado toda mi vida distintas cosas, distintas áreas, desde biología, biología molecular, física, o sea, vengo más bien de las duras. He sido alfabetizadora, o sea, siempre se aprende primero por la repetición. Al principio miro cómo hacen los otros, cómo hace el otro, y después yo intento reproducirlo. Después me voy a ir dando cuenta solo qué formas me conviene más o ya voy a ir incorporando. Pero al principio el aprendizaje, la formación del conocimiento es repetición de lo que pasa en nuestro entorno. ¿Sí? Así avanza el conocimiento. No podemos empezar cada vez que queremos aprender algo a construir todo de cero. No tiene sentido. Nosotros, yo me acuerdo que había una frase que decía, me parece que era Newton, si he podido ver tan lejos es porque estoy subido a hombros de gigantes. O sea, siempre cuando yo tengo un logro o logro avanzar es porque hubo una construcción previa y está bien tomarla. Entonces, ese es mi consejo. Vean, todas las fuentes están bien. Está bien que ustedes vean lo que yo les doy, pero siempre vayan más allá. ¿Sí? Vean qué les gusta más, cómo les gusta aprender. En YouTube es una fuente inagotable de todo tipo de temas, de dudas. Por ejemplo, por lo menos pasaba que cuando uno tiene un problema, empiezas a tener errores en el código, la forma de buscarla es Google. Google es tu amigo y te ayuda a buscar todo tipo de errores. Y normalmente, o sea, hasta el año pasado, a donde te dirigías era a una página que se llama Stack Overflow, que ahí es un mundo de programadores de distintas áreas y que cualquier duda, seguramente ya hubo 15 personas que les pasó antes que vos. Cualquier duda, problema, error que te pase trabajando, ya a alguien ya le pasó. Y luego, por supuesto, ahora tenemos la gran estrella este año, que es el chat GPT. Lo único que tienen que ver con el chat GPT es un gran compañero de estudio. No sirve si uno lo va a utilizar solamente como fuente de respuestas. No tiene sentido, porque la idea es que el proceso de aprendizaje se produzca en mi cabeza. Entonces, por ejemplo, yo sí puedo decirle, explícame tal código. Entonces, el código te explica. Incluso ustedes tienen que saber cómo preguntarle. A veces conviene decirle, explícame como si tuviese 12 años. Es, la verdad, una herramienta fantástica. ¿Se equivoca? Sí, se equivoca. Por eso también hay que estar leído. Entonces, siempre la fuente principal a donde yo voy como, como primera mano tiene que ser la documentación. La documentación es lo que te va a dar toda la información precisa. Y después hay un montón de otros recursos, hay que usarlos, hay que verlos. Y esto es así, es practicar, practicar, practicar y volver a practicar de nuevo, fijarse, probar, buscar nuevas páginas. Yo después les voy a ir compartiendo recursos que a mí me gustaron y me sirvieron mucho, para que ustedes puedan ir más allá, porque esto es un proceso, nosotros le damos las herramientas elementales, pero después a partir de eso ustedes van a ir construyéndose, autoconstruyéndose. Entonces, siempre, no es solamente, bueno, Cristina me dio 2 actividades, la profe de programación me dio 2 actividades, voy a terminar eso. Siempre traten de ir más allá, ¿sí? Es una carrera contra uno mismo y para autosuperarse. Después, otra cosa muy importante, yo les recomiendo, ustedes son muchos los que están en este camino, eh, coordinen con sus compañeros, armen grupos de estudio. Es muy bueno porque a veces uno solo le cuesta mucho ver algo. Y hablándolo con otro, a veces a mí me pasaba que me juntaba con mis compañeros el año pasado, no hace mucho tiempo, y teníamos grupos de programación, o sea, hacíamos algo que se llamaba pair programming, que era un horario en que uno se juntaba con el otro a programar. Y a veces vos le ibas explicando a tu compañero dónde estabas trabado y a veces lo que venías así, ¡pum!, saltaba la solución. A veces el solo hecho de poder hablarlo con otro
es excelente, excelente para el procesamiento. Y después, algo muy importante, que uno enseñando aprende 2 veces. Entonces, juntarse con un compañero y si uno sabe explicarle al compañero, el poder poner en palabras lo que uno está haciendo, es elevar a un nivel superior el aprendizaje que uno está teniendo en el área. Entonces, bueno, mis recomendaciones son práctica, práctica y más práctica, acceder a todos los recursos que hay, no limitarse, juntarse con otro a programar y si uno sabe enseñar o explicar a otro, esa es la herramienta. Y que no se dejen estar. O sea, ustedes tienen semanalmente contenidos, el fin de semana, bueno, mis contenidos se van a subir el lunes. En este caso voy a tratar ya del viernes, ya dejarle subido lo de Anaconda, cosa que puedan estar el fin de semana trabajando. Trabajando y instalando los programas y jugando un poco con eso. Entonces, eso ya voy a tratar este viernes de dejárselo subido al videito y las instrucciones de eso. Bueno, entonces les recomiendo eso. No se dejen estar. Esto es un hermoso camino. Si ustedes llegaron hasta acá es porque esto les gusta. Entonces disfruten este camino y vayan y continúen. O sea, no se dejen atrasar. Se sientan. Es muy importante la perseverancia y la disciplina. Hay que ser disciplinado en la vida. Entonces ustedes dicen, bueno, yo estudio por ejemplo, si yo creo que la mayoría de ustedes trabaja, por esa razón está cursando algo a distancia y con estos horarios. Entonces, bueno, yo llego a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, a 10, no, es muy poco una hora, me siento a hacer la tarea. Y yo les recomendaría, mejor todavía, que si ustedes se levantan temprano, traten de levantarse un poco más temprano, que esa hora tienen el cerebro como limpio, así, mientras se toman unos mates, prenden la computadora, dan una leída y después ven, analizan qué hay que hacer, bueno, después a la noche vuelven. Entonces el tema de la disciplina. Bueno, les puse en el foro, me hice una presentación de mí misma, entonces espero poder conocerlos por ese lugar, o sea que ustedes se presenten para poder conocerlos. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahí le puse una foto mía, entonces también compártanme una foto que los represente, porque yo creo que aunque estemos en esto, no estemos asíncronos, o sea que yo por ahí estoy hablando ahora y ustedes me escuchan en otro momento, el vínculo entre alguien que enseña y alguien que aprende se tiene que generar igual. Y somos humanos y necesitamos de estos vínculos. Así que bueno, participen, pongan su foto, preséntense, por ahí algunos de ustedes se conocen, pero bueno, está bueno de que sepamos con quién más estamos haciendo este camino, ¿sí? Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidos. Esta es su primera vez en esta materia y también es mi primera vez como docente de esta materia, así que bueno, estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Así que bueno, muchas gracias, espero su participación en el foro y bueno, ya les voy a estar subiendo antes la clase, así se ponen a jugar. Esto es jugar, esto es disfrutar. Esto hay que disfrutarlo y es como un juego. Entonces, bueno, los dejo para que jueguen ustedes descargando Anaconda el fin de semana y los espero el próximo lunes 20:45, así charlamos, compartimos, me cuento si tuvieron algún problema y vamos viendo, ¿sí? Bueno, un gusto compartir con ustedes. Bueno, los espero a la próxima semana. Adiós, adiós.